Hace unos días estuvimos en otra ciudad y volvimos a Córdoba y con mi esposa nos llamó la atención que cuando se prenden los semáforos verdes acá, apenas se prende, ¿qué pasa? Te mandan el bocinazo. Entonces, ¿qué nos está pasando? No tenemos paciencia. La paciencia es algo que está faltando en el mundo de hoy y quiero que nos pongamos de pie. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, versículos 20 y 22. Lo vas a tener seguramente en la pantalla. Si no, yo te voy a pedir que abras la Biblia allí donde estás. Y lo vamos a leer todos juntos a una voz. Voy a pedir a todos que nos pongamos de pie, jovencitos, jóvenes, excepto la mamá que está con su niño, pero vamos a leerlo todos juntos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Podemos tomar asiento. Quiero decirte en primer lugar que Dios trabaja sin prisa, pero sin pausa. Y Dios es paciente para con todos nosotros. ¿Qué es la paciencia? Además de algo que le está faltando a la sociedad de hoy. En primer lugar, la paciencia es una perfección comunicable de Dios. Es parte de su naturaleza. Es una de las perfecciones de Dios que se extienden a la vida del cristiano por la acción del Espíritu. Dice ahí el Salmo 86, versículo 15, mas tú, Señor Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. La misericordia es el poder de autocontrol de la voluntad de Dios que ejerce sobre sí mismo para dar tiempo a la persona a que cambie. Y allí leemos, por ejemplo, que antes de castigar, Dios extiende su paciencia. Y en el libro de Romanos, en el capítulo 2 y el versículo 4, dice de esta forma: menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. La paciencia de Dios es algo que le pertenece y que puede comunicar. Es una retracción en su propia voluntad a no ejercer el castigo de forma inmediata. Y esa paciencia nos debe a nosotros guiar a un cambio de vida. Moisés asocia la paciencia con la fortaleza, al contrario de lo que se piensa hoy día, que ser paciente es alguien pasivo, alguien débil. Sin embargo, la palabra de Dios lo asocia con la fortaleza. De esta forma, en el libro de Números, capítulo 14, versos 16 y 17, dice: ahora pues, Señor mío, te ruego que hagas honor a tu fortaleza, como tú mismo lo prometiste al decir: el Señor es tardo para la ira y abundante en misericordia. El Señor perdona la iniquidad y la rebelión, pero no las deja impunes. Así que en momentos de dificultad y opresión, Dios nos fortalece con la paciencia. Y dice también la Biblia en el Nuevo Testamento, en Colosenses capítulo 1, versículo 11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Es decir, en primer lugar, la paciencia es una perfección de Dios, pero que es comunicable a todos los que creemos en el Señor Jesucristo, para que en medio de una sociedad impaciente podamos nosotros desarrollar, ¿qué cosa? La paciencia. De forma tal que la paciencia, además de ser una perfección de Dios, es algo que puede perfeccionarse en nosotros. La Biblia nos dice que Dios nos invita a ser paciente para con todos. ¿Por qué? Porque la paciencia se desarrolla en el contacto entre las personas. La palabra que Pablo utiliza ahí en Gálatas capítulo 5 es una palabra que tiene que ver con la paciencia que se desarrolla en el trato de unos con otros. No tiene que ver con las circunstancias de la vida. No tiene que ver con algo que no llega y sos paciente. Algo que vos te estás preparando toda la vida y estás esperando. La paciencia que es fruto del Espíritu Santo en el corazón del creyente es la paciencia que es el fruto de relaciones saludables en la vida. De forma tal que la paciencia
es algo que debe desarrollarse en cada uno de nosotros. Un teólogo que ya está con el Señor, William Barclay, decía que el hombre grande es el que, pudiendo vengarse, rehúsa hacerlo. ¿Por qué? Porque extiende paciencia teniendo todos los argumentos a su favor. Un hombre de Dios es alguien que incluso es capaz de soportar, y una mujer, acusaciones en su contra, y puede poner el cuero a disposición de la causa del Señor, sin tomar revancha de esas cosas y esperando a que la gente pueda cambiar. Así que a través de la paciencia nos libramos de la superficialidad en el contacto. ¿Por qué muchas personas no entramos en relaciones profundas? Porque somos superficiales. También evitamos la suposición. Cuando nosotros entramos en relación unos con otros, esas teorías imaginativas que ocupan tu mente durante mucho tiempo, que no te dejan dormir por la noche, desaparecen. Porque a las cosas hay que hablarlas y a las cosas hay que confrontarlas y ponernos uno al lado del otro y no ver al otro y sus costillas, sino ver lo que los hechos acusan. También nos libra de la sospecha, de la desconfianza. Yo no me meto en una relación con esta persona porque la simulación también es una causa por la cual muchos de nosotros no entramos en relaciones saludables. ¿Sabes por qué? Porque se tapan las cosas. Y se pretende muchas veces tapar el sol con un dedo. Y esto es como el mal aliento. Todo el mundo sabe, menos el que lo tiene. La simulación es tapar el pecado o la falta de integridad, la capacidad o la falta de sabiduría para enfrentar cosas concretas de la vida. La paciencia frente al prójimo no significa hacer la vista gorda como si nada aconteciese. No es tolerar el pecado. Lo que hace la paciencia es no tomar el lugar de Dios. No ocupa el lugar de Dios. Deja que Dios se haga cargo de las consecuencias. Todo pecado tiene sus consecuencias. De esas se hace cargo el Señor, no yo ni vos. Entonces, cuando tengas todos los argumentos a tu favor, calla. Cuando todos los argumentos estén dándote la razón, espera. Espera el tiempo del Señor. No te apresures a bajar la mano, que el Señor lo va a hacer. Porque Él es paciente. Así que también nos libra del sufrimiento. Muchas personas sufren, ¿y sabes cómo sufren? Solas. Y tienen miedo de enfrentarse a una relación por ser descubiertos como son. Tienen miedo de entrar en un trato de gracia por muchas cosas que pueden haberle pasado en la vida. Ahora, ¿qué es la paciencia? No solamente es una perfección comunicable de Dios, es algo que puede ser perfeccionado en mí, sino que sobre todas las cosas es poder de Dios. Mire cómo Moisés asocia la paciencia a la fortaleza de Dios, contrario a lo que el mundo dice. Vos sos paciente y te identifican rápidamente con un enfermo, un débil. Y la noción bíblica es justamente todo lo contrario. La paciencia es retener el poder en sí mismo para ejecutar la razón que tienes. ¿Por qué? Porque la paciencia es transitiva y no termina en vos. La paciencia tiene el propósito de esperar en el nombre del Señor a que Dios haga la obra en la otra persona y Él cambie. La paciencia no es pasividad, no es una actitud débil, no es una actitud cobarde. Mire lo que dice un hermano aquí: somos llamados a ser pacientes no por la paciencia misma, sino por el bien de los demás. Esta cualidad de estar orientada al otro la distingue de la resignación estoica, que muchos creen que son pacientes porque, bueno, hay que sufrir pasivamente. Pero la paciencia que enseña la palabra de Dios es ser paciente, porque yo estoy siendo paciente no por la paciencia en sí, sino por el otro, porque el otro merece una oportunidad más. ¿Se entiende? En contraste, los cristianos somos llamados a ser pacientes con los demás, por los demás. Entonces, paciente
no solo se refiere a un rasgo de la personalidad, sino que etimológicamente también ha cobrado en la Edad Media un significado de una persona débil y enferma. Paciente no solo se refiere a esto, sino también a una persona que se halla bajo tratamiento médico. Esta última acepción aparece en la Edad Media a partir de una noción de que toda persona que sufría pacientemente una enfermedad era, ¿qué cosa? Paciente. Por tanto, ser paciente y ser un paciente tienen en común que en ambos casos la persona se ha resignado y ha cedido el control a otra persona. Así es Dios. Ser paciente suele ser vivido como una debilidad, pero es fortaleza de Dios para poder soportar en las relaciones hasta ver lo que Dios quiere hacer en el otro. Eso es paciencia. Y uno piensa, bueno, ¿cómo Dios modela la paciencia en nuestra vida? Y bueno, ¿qué culpa tengo yo? ¿Por qué el Señor me manda a ser paciente a mí si quiere tratar con el otro? Que trate directamente. No, la paciencia al no ser pasiva actúa en mí. Y yo puedo ser fuerte en el Señor, soportar por amor a la otra persona y dejar de ser uno más del montón. Digo esto antes de ir a una historia con la cual en estas últimas horas yo me quedé cautivado y no sé por qué el Señor me la dio. Vamos a ver después por qué. ¿Por qué nosotros evadimos relaciones profundas? Primero por las ocupaciones. Muchas veces decimos, no tengo tiempo, parece que necesitamos un día de 26, 27 horas para tener una relación con otro. No tengo tiempo para construir. En la exaltación de la productividad preguntamos qué me va a redituar esta relación a mí. ¿Qué tenés para mostrarme a cambio del tiempo que yo te voy a dar a vos? ¿Tenemos tiempo para involucrarnos con los demás en formas que parezcan improductivas? A veces la ocupación es un freno para las relaciones, pero también, ¿sabes qué? El miedo. El miedo de que me conozcan como soy. El miedo de que no me respeten. El miedo a que si puedo abrir mi corazón, alguien me dé un golpe de knockout y me deje allí para siempre. Miedo. Miedo a que no me reconozcan. Si me ven vulnerable. Los daños del pasado es otra causa. Como me han dañado en el pasado, yo estoy bloqueada para establecer una relación saludable con otra persona. También el prejuicio es, yo no me voy a relacionar con tal o con cual persona porque establezco un juicio previo. Eso es un prejuicio. La autosuficiencia es otro bloqueo y esto implica que yo no voy a dar el primer paso porque yo no lo necesito. El egoísmo, yo no quiero dejar nada para establecer una relación. La culpa también. Mucha gente se siente culpable de establecer una relación con otro. ¿Sabes por qué? Porque habló de esa persona, porque pensó mal de esa persona. Y la culpa hace que no se puedan sentar a compartir un tiempo de gracia. No sé cuál es el bloqueo que vos estás teniendo, pero la base de todo esto se llama orgullo. ¿Sabes qué es? Nosotros no dejamos que el Espíritu modele nuestra paciencia porque somos orgullosos. Porque el orgullo hace que yo intente o tienda a mostrar una imagen de mí que no es la verdadera. Porque tiendo a mostrarme más alto de lo que realmente estoy. Por eso el miedo, por eso toda la historia que acabo de mencionar. Entonces, la paciencia tiene allí una oportunidad de Dios para que nosotros podamos ser modelados, para que nosotros podamos ser ejercitados
en ella. Ahora, la historia de la etimología nos muestra que ser paciente es estar en una situación de debilidad. Aunque es poder de Dios, nosotros identificamos al paciente con alguien que está enfermo, que está tirado. Y acá yo me voy a olvidar de todo esto, porque es lo que el Señor me dio, una historia para compartir con vos en esta mañana, donde la paciencia que se modela en el trato se ve claramente en una historia del Nuevo Testamento que mencionó el Señor Jesús. Esa historia está en el libro de Lucas, en el capítulo 10. Allí dice la palabra de Dios de la siguiente forma. Lucas 10, 25. Cierto día, un experto en la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta. Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le contestó, ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas? En una versión antigua dice, ¿cómo lees? El hombre contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Correcto, le dijo Jesús. Haz esto y vivirás. El hombre quería justificar sus acciones, entonces le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió con una historia. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Un sacerdote pasó por allí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Un ayudante del templo pasó y lo vio allí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Entonces pasó un samaritano despreciado. Y cuando vio al hombre, sintió compasión por él. Se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo, cuida de este hombre. Si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Ahora bien, ¿cuál de los 3 te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? Preguntó Jesús. El hombre contestó, el que mostró compasión. Entonces Jesús le dijo, así es, ahora ve y haz tú lo mismo. Me vas a decir, ¿qué tiene relación la paciencia con esta historia? El trato de las personas demuestra cuán pacientes nosotros somos. Y acá hay una de dos. Vos podés estar en esta mañana en una situación donde, como este samaritano, el samaritano era odiado por los judíos. La bronca que ellos tenían era centenaria. Y el odio racial que había entre judíos y samaritanos era tal que podría haberle dejado a este samaritano que pasaba por allí la posibilidad de terminar de ejecutar a ese judío que estaba tirado. Antes de que llegara este samaritano, pasaron 2 personas religiosas. Dice acá el texto bíblico que este que fue atacado por ladrones, le pegaron, le quitaron la ropa, lo dejaron medio muerto al costado del camino, algo de lo que pasa hoy. Y pasó un sacerdote y después
también pasó un ayudante del templo. Y ambos religiosos pasaron porque estaban más apurados en llegar a cumplir un ritual que de tener un tiempo para pasar con esa persona que estaba herida. Esto básicamente nos habla del precio de la paciencia que se ve en una caridad que no siempre es oportuna. Cuando nosotros leemos la Biblia, dice el Salmo 40, versículo 1. Y este salmo de punta a punta se lo leía a mi suegro cuando estaba internado en la terapia intensiva en el hospital de urgencia. Tantas veces que al final ya se lo decía de memoria. De punta a punta el Salmo 40 y dice, pacientemente esperé a Jehová y Él me oyó. Y mire cómo dice el texto bíblico. ¿Se acuerdan cómo dice? Pacientemente esperé a Jehová y Él me oyó. ¿Y qué más? Y me hizo sacar del lodo cenagoso. Es decir, que Dios oyó al que estaba hundido, oyó su clamor, pero la mano de Dios fue visible a través de alguien que lo agarró y lo levantó. Pacientemente esperé a Jehová y Él me oyó y me hizo sacar del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación. Es decir que aquí lo que tenemos en esta historia es a personas que piensan de una forma determinada acerca del tiempo y de las actividades y otro que piensa con su corazón. La paciencia se ve en el trato de estos dos. El paciente es aquel que, yendo rápido, tuvo que detener su prisa para pasar tiempo con una persona que estaba herida. Pero también es paciente aquel que fue herido por los demás y está tirado y está agonizando. Entonces, mi amigo, hoy, una de dos, estás acá en alguna de estas dos posiciones. Y yo no sé por qué el Señor me dio esta historia aquí, pero calculo yo que debe ser porque hay alguien que está necesitando esta palabra. Porque pasás por el lado de mucha gente y no te importa. Y sos un religioso más. O porque en la otra opción estás tirado y estás necesitando ayuda y lo único que necesitas es bajar la guardia y pedir auxilio y dejar de pasar tanto tiempo con tanto dolor en el corazón y dejarte ayudar. Es paciente tanto el samaritano como el que está herido, pero una de dos en esta mañana tienes que elegir una de esas dos posiciones. O estás arriba o estás abajo. Y en muchas de estas cosas anoté algunas que no tienen ningún orden, porque mientras el Señor me las iba dando, yo las iba anotando. La caridad no siempre es oportuna. Esto implica el precio de amar al prójimo. No intentes ser otra persona. Baja la guardia, porque el que te quiere ayudar te viene a ayudar, no te viene a terminar de matar. No esperes a que alguien se acerque a buscar tu ayuda. Empieza a mirar a los que están a tu alrededor. Repara lo roto y deja el resto en las manos de Dios. Mira a otros y sal de ti mismo. No demandes nada más de lo que no estés dispuesto a hacer antes. Dar parte de la vida a personas que jamás, nunca más podrías recuperar. Ninguna cosa puede reemplazar tu presencia en la paciencia. Las personas nos brindan, como en este texto, dos opciones también. La visión de la vida se demuestra en las acciones que nosotros tomamos. Las personas entonces son o un problema para evadir o una posibilidad para amar. Y mientras Dios cumple el plan en el otro, Dios está trabajando en mí y Dios está trabajando en vos. La paciencia, esa que la queremos nosotros ya.
Pero es todo un proceso que el Espíritu Santo está trabajando en vos. Alguien dijo que acaso la tragedia más grande de hoy es que el hombre está tan ensimismado que cuando vos escuchás a la gente te das cuenta de que cuando te habla de lo que le está pasando a esa persona. Cuando te acusa, cuando te dice cosas acerca de vos, lo que está haciendo es hablar de lo que está viendo propiamente su reflejo. ¿Me entendés? Esto es una proyección. La gente habla de lo que ve. ¿Y acaso la tragedia más grande de lo que nos está pasando hoy es, como dice alguien, es que hemos cambiado las ventanas por espejos? ¿Sabes? Y vamos por el camino y vemos a alguien que está lastimado y seguimos con nuestra rutina. Y alguien se hará cargo. Y vemos al otro y decimos del otro lo que realmente estamos viendo de nosotros mismos. ¿Y acaso esa sea la gran tragedia? Es esto, que muchas personas hablan de otros, de lo que están viéndose a sí mismos. Esto es un efecto psicológico. Pero la gran tragedia es que hemos cambiado las ventanas por espejos. Cuando la iglesia deje de mirarse a sí misma y empiece a mirar al mundo con compasión, la compasión de Dios, esto nos tiene que quedar recontra chico. ¿Por qué yo les hice presentar por sus nombres? Porque ustedes no son alguien más que se vino a sentar acá. Cuando nosotros los miramos, nos importan. Y porque a lo mejor nadie dijo tu nombre en esta semana. Nadie lo dijo. Porque ¿sabes qué? Sos un número más. Sos un pobre más. Sos un indigente más. Sos uno que lucha, un jubilado más. Pero nadie se preocupa por lo que está pasando. Lo que hay que hacer ahora es tomar una determinación. El sacerdote pasó por allí, el ayudante también iban rápido a la iglesia, ¿no? Y ambos, dice el texto en el verso 31 y 32, ambos vieron al hombre, al paciente. Y hubo un tercero que lo vio y sacó vino y aceite. ¿Te acuerdas el concepto de paciencia? Es el resultado de la presión. Y cuando las aceitunas se prensan, sale aceite. Y uno de los usos del aceite es el uso medicinal. Es lo que tenía el samaritano. ¿Sabes qué tenía? Aceite. Nunca vas a poder dar lo que no tienes. El llamado en esta mañana para ser pacientes tiene que ver con esto. Que cambiemos los espejos por ventanas y que el otro me empiece a importar. Sería como hacer algo así. Lo que yo tengo que hacer hoy es romper el espejo. Dejar de mirarme a mí mismo, porque vos me importás. Y de esa forma, y solo de esa manera, el Señor pondrá en vos y pondrá en mí paciencia. Lo que le dice Jesús aquí a este intérprete de la ley, que lo quería probar, era que es imposible que esto acontezca, porque solo la gracia de Dios puede darte la capacidad de pasar por alto las ofensas, las acusaciones y seguir adelante. Las Escrituras no muestran a un Dios de gatillo fácil. Y si vos tenés a Cristo en tu corazón, sácate eso de encima. Hay una disposición de Dios a esperar. Y dice la Biblia
que no solamente Dios nos llama a la paciencia con todos, sino a la paciencia en todo. Es el poder de Dios para poder resistir. Y decimos con el salmista: mas yo en ti confío. Digo, tú eres mi Dios. En tus manos están mis tiempos. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Oro para que este mensaje sencillo pueda tocar nuestro corazón y que a los que miramos realmente nos empiece a importar. Dejar el pasado atrás y ponerle crédito al otro que se equivocó, que lo hizo mal, pero depositarle cuenta a favor, darle otra oportunidad. ¿Sabes por qué? Porque yo lo quiero conmigo. Quiero que cuando yo caiga pueda caer en manos de gracia, ¿sabes? Que me puedan dar una nueva oportunidad. Cuando hay arrepentimiento hay una nueva oportunidad. Pero cuando vos seguís deprisa tu camino y estás impaciente y no vas a llegar a ningún lado, Dios nos llama en esta mañana a cambiar los espejos por ventana. Yo te voy a pedir que mires al que está a tu lado. Esa es una imagen de Dios. Tu esposo es una imagen de Dios. Tu esposa es una imagen de Dios. Y a veces queremos que el otro cambie, pero la verdad es que la paciencia primero actúa en mí, me cambia a mí, me fortalece a mí, y Dios se lleva toda la gloria. Amén. Si usted no ha tenido un encuentro con Jesús, este puede ser su primer gran día. ¿Te has cansado de equivocarte en la vida? ¿Te han perdonado las 1001 y seguís haciéndola igual? Ya te han dado el ultimátum en el matrimonio y te han dicho: si no cambias, te vas. Y sentís que el pecado es una cadena que te ata. No podés superar el odio que tenés hacia lo que te pasó cuando eras chico, cuando eras niña. No podés sufrir el abuso más veces. Estás negado a otras relaciones, estás negada a otras relaciones. Bueno, en el nombre del Señor hay libertad para eso. Yo te voy a pedir que hoy bajes la guardia por una vez y te dejes abrazar por el amor del Señor. Que puedas bajar tu guardia y dejar que Él te acaricie. Que puedas sentir amor, de verdad amor. Es el amor de Dios que ha sido derramado en el corazón de todos aquellos que creemos en Él.